Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Capítulo 14. Orleans, el espectáculo debe continuar. Arr. El rugido proveniente de la noche ennegrecida contradecía el cielo azul claro sobre el que se elevaba, con una espada y una pistola empuñadas anacrónicamente. Bajo él, sus enemigos intentaron replegarse a algo parecido a una defensa adecuada, pero la lluvia de balas que les lanzó puso fin rápidamente a sus planes. Ahora, la mirada del caballero se desvió hacia el cabello dorado de uno de sus enemigos, el cabello dorado que acompañaba ese rostro, el cabello dorado de su rey. Arthur. Una llama negra envolvió su espada, Arondir, y se lanzó contra su supuesto mayor enemigo. La espada encontró una gran resistencia mientras la chica sostenía su asta de bandera, con los dientes casi rechinando por la fuerza que ejercía para bloquear el ataque. Si Lancelot no hubiera sido un berserker, quizás se habría dado cuenta de que su rey no empuñaba su espada, pero eso ya no le importaba. Barra oblicua a. Un grito de Lancelot, mientras su espalda era destrozada por dos grandes espadas, aunque nadie pudo discernir si era un grito de dolor, molestia o ira. Lancelot se giró de espaldas, con el rostro estoico pero decidido del sirviente arquero observándolo. Ignorando el gran corte en la espalda de su armadura, el caballero aferró su espada y comenzó a blandirla. Su adversario de cabello blanco intentó desviar los golpes con todas sus fuerzas, desde abajo, por encima de la cabeza, de lado, desde un ángulo, pero sus defensas se debilitaron lentamente, pues su oponente era Lancelot, el más grande de la mesa redonda del rey Arturo. ¡Pu! El hombre gruñó, con sus defensas destrozadas por la superior habilidad y fuerza de Lancelot. El caballero alzó su espada, con la intención de ver el obstáculo entre él y su rey partido en dos. ¡Ja! El berserker oyó un grito de mujer, un grito diferente al que su rey jamás lanzaría en batalla, pero no le importó. Un resplandor azul impactó contra su espalda, dejándola carbonizada y desgarrándola ligeramente, pero aún así, no reveló ni una sola partícula de la piel de su portador. Una vez más, Lancelot centró su atención, pero ahora había aprendido, incluso en el estado de mayor enloquecimiento al que se encontraba. Para alcanzar a su rey, primero necesitaba eliminar el obstáculo, y para lograrlo, no podía permitirse seguir luchando contra ambos de esta manera. Sus dos enemigos saltaron hacia él, uno con las espadas preparadas en cruz, el otro con su bandera azul alzada, ambos con sangre goteando, pero Lancelot permaneció inmóvil. Mientras sus armas se acercaban a él, el caballero seguía inmóvil, y sus enemigos finalmente comprendieron que habían cometido un error. En un movimiento de segundos, Lancelot levantó a Arondir y lo estrelló contra el suelo. La onda expansiva arrasó con su rey y el obstáculo que los separaba, pero el caballo también desapareció. Los ojos de sus enemigos se movían a diestro y siniestro mientras luchaban por levantarse, pero no encontraban rastro del caballero ni siquiera cuando se habían puesto de pie. Poco a poco, se dieron cuenta de que el caballero no había desaparecido. El caballero voló. Sobre las nubes, la energía mágica se concentró y rugió. Entonces, un sonido extraño atravesó el cielo. A poca distancia del caos, algunos ciudadanos notaron un objeto negro surcando el cielo. Al principio, gritaron aterrorizados y advirtieron a otros de un inminente ataque de dragones. Sin embargo, cuando alzaron la vista, solo vieron azul y se burlaron de las supuestas mentiras que les habían contado. Quienes lo vieron insistieron en que decían la verdad, aunque nadie los tomó en serio y volvieron a su vida cotidiana. No era mentira, pero se les podría perdonar por descartar la existencia de un objeto volador que aparecía y desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Después de todo, el F-15 Eagle no se construiría hasta dentro de 500 años. En las llanuras ahora arrasadas y destruidas, los dos sirvientes observaban con la respiración contenida cómo el caza maniobraba por el cielo. Los ojos rubios del gobernante se llenaron de asombro y miedo a partes iguales ante la máquina voladora extranjera que se movía más rápido que el sonido, mientras que el arquero, sabiendo lo que era, comenzó a idear un plan. ¿Pero qué plan podría vencer a un monstruo de metal que era incluso más rápido que los wyverns?
Allá arriba, la visera roja de Lancelot no se apartó en ningún momento de su rey y del obstáculo. Incluso cuando su avión hacía giros y vueltas que derribarían a cualquier hombre normal que se encontrara sobre él. Pero Lancelot no era un simple hombre. Lentamente, observó cómo la mirada de sus enemigos se desvanecía tras la velocidad del F-15, deteniéndose en sus imágenes residuales en lugar del avión. Un crepitar de energía mágica oscura lo envolvió cuando su avión comenzó a zumbar, un preludio de la destrucción que se avecinaba. Arr. Un rugido, seguido por el sonido de un silbido proveniente de las alas del avión. Los ojos de sus enemigos se abrieron de par en par mientras silos de misiles volaban hacia ellos, más rápido de lo que podían huir, y muchos los esquivaban. Auge. El sonido del primer misil, seguido de decenas de misiles, fue suficiente para que el suelo quedara hecho añicos y el polvo se extendiera hasta cubrir el cielo azul. Aún así, el caballero no estaba satisfecho. Con sus propias manos, Lancelot destrozó uno de los armamentos estacionados en las alas del avión, uno mucho más destructivo que cualquiera de las armas de fuego que había usado antes. Era una maravilla de la fabricación del siglo XX, un arma capaz de disparar cientos de balas en un solo segundo. Un M61 Vulcan. Lancelot empezó a disparar, apuntando el gran cañón a la nube de polvo formada por el anterior ataque de misiles. Disparó alocadamente, sin importarle la ubicación de sus enemigos, pero la lluvia de balas prometía que, sin importar su ubicación, sus cuerpos quedarían acribillados. Finalmente, la distancia entre Lancelot y sus enemigos se redujo, y el caballero saltó de su vehículo, lo que permitió que éste se estrellara en un incendio ardiente contra el suelo y, a su vez, contra su rey. Lancelot respiró a través de su casco mientras observaba las ruinas del avión, un medio gruñido, medio gemido saliendo de su garganta. La nube de polvo se arremolinaba como un pequeño huracán y, como un huracán, también acabó disipándose. En el interior no había señales de cadáveres. Desde la espalda del caballero, el sonido de armas blandiéndose, una bandera y un par de espadas volando hacia su espalda dañada. Sonido metálico, pero él lo esperaba. Lancelot giró su cuello para encontrarse con las miradas incrédulas de su rey y el obstáculo. Sus dientes apretados mientras empujaban contra su espada en vano. Arr. El cuerpo de Lancelot se sacudió y se retorció, lo suficiente como para que el ataque de su espada lanzara a ambos enemigos por los aires. Podía oír el murmullo de la sangre que brotaba del ataque. ¿De quién? No importaba, su rey ya estaba aislado. Era el momento. El caballero negro rugió con un sonido inhumano mientras blandía su espada, clavándola en el suelo, y corrió hacia su rey. La mujer rubia apenas podía sostenerse con su vara. Algo así no debería haber reducido a su rey a ese estado, pero Lancelot solo vio rojo y continuó su camino, como un arroyo negro azabache siguiendo el rastro de Arondirt. Lancelot estaba a escasos centímetros de la mujer cuando captó algo con su vista periférica, algo que anuló lo que vio en la mujer que tenía delante, algo que lo llamó, como siempre lo hacía. Un brillo dorado. El brillo inconfundible a esa espada. Excalibur. Qué tonto era. La mujer rubia nunca fue su rey. Esa arma, esa espada, ese símbolo. Era todo lo que alguna vez había anhelado. Esta vez no lo dejaría escapar. Arr. Lancelot gritó, sus pies giraron, al igual que su espada. Todo mientras mantenía su impulso anterior. La corriente negra azabache que lo seguía solo se hizo más grande a medida que su carrera se volvía más errática, más salvaje, más primitiva. Al alcanzar esa espada, Lancelot solo pudo levantar su espada, la energía oscura que la rodeaba garantizaba que todo lo que golpeara sería diezmado. A sus ojos solo existía esa espada. Así pues, cuando docenas de flechas atravesaron la parte trasera dañada de su armadura, al caballero no le importó en absoluto. Incluso mientras sus rodillas temblaban y la sangre manaba de su pecho hacia las puntas de las flechas que le perforaban el cuerpo, Arondir no flaqueó. Excalibur aún permanecía en pie, tan quieto él. Arondir se hizo más fuerte con su odio, su voluntad, su vida y derribaría a Excalibur aunque fuera lo último que hiciera. De cara. Antes de que pudiera abatir, otra le atravesó la espalda, un arma mucho más grande, que casi le quitó la fuerza. Al bajar la vista, vio la punta de una lanza iluminada por el oro, que redujo su torso a un amasijo de sangre. Pero él todavía aguantó. Arondir aún no había abandonado sus manos.
Fue cuando Excalibur lo atravesó desde el frente que perdió fuerza y Arondir cayó a la tierra. Lancelot se dio cuenta de que iba a morir. ¿Estaba contento con esta conclusión? Suponía que debería estarlo. Murió al filo de la espada de su rey, por las manos de su rey, tal como siempre había deseado. Pero no lo hizo, ¿verdad? Esta no era Excalibur, ese cabello rubio no pertenecía a su rey, y la pureza de su alma no era la misma pureza que poseía a su rey. Mi rey, ella nunca estuvo allí. Sus palabras terminaron, al igual que su vida, y Lancelot murió una vez más, insatisfecho en la muerte como lo estaba en vida. Le zumbaban los oídos, la nube de polvo seguía arremolinándose y el goteo de sangre seguía acompañándola. Finalmente se marcharon, después de que el caballero negro desapareciera en una luz dorada, dejando a Jeanne y Archer solos, dos sirvientes ensangrentados y heridos en medio de un paisaje destrozado, en lo que por lo demás era un día soleado y perfectamente normal. La mirada de Jeanne se desvió hacia su compañero de servicio. Él también estaba cubierto de sangre y su aliento aún era áspero. El olor de sus hierros se mezcló cuando Jeanne vio desaparecer la espada dorada en el suelo. Buen trabajo con tu noble fantasma ya atrás. Tú también, Archer. No mencionó lo que acababa de hacer, todavía no. Miró el lugar donde Lancelot había muerto. No quedaba nada de él excepto la destrucción que causó. Arthur la había llamado, comprendió, por eso la había perseguido tanto. Estaba buscando al rey de Camelot. Archer lo sabía desde el principio. Archer, eso fue y... No la interrumpió bruscamente. Eso solo era una irréplica barata, dijo Archer, con voz demasiado rápida, pero también vacilante. Jeanne lo dejó así. Pero había otra pregunta que tenía y cuya respuesta sentía que ya sabía. Aún así ella preguntó de todos modos. ¿Me parezco a ella? El movimiento de Archer se detuvo por un instante, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa sin querer. Se le cortó la respiración, pero no se giró para mirar a Jeanne. Su cuello se negaba. Tienes un parecido pasajero. Durante el resto del camino hasta París no hubo más intercambio de palabras entre ambos. El rey caminaba de un lado a otro por su habitación. Ya casi era hora de ir al lugar de reunión que habían acordado, pero sentía que sus pies se negaban a ir allí, incluso a salir de esa habitación. Durante todo el día de hoy, y gran parte de ayer, tuvo una visión de túnel sobre el programa de ídolos. La idea de finalmente ver a un ídolo actuar por última vez era demasiado buena como para dejarla pasar, incluso si lo veía tras bambalinas. Pero ahora, estaba dudando. No fueron segundas ideas útiles, dado que ya estaba en París, solo 1 o 2 horas antes de la actuación. La palabra que en realidad buscaba era arrepentimiento. Lamentó no haber pensado más en esto antes de comprometerse, lamentó haber mantenido en secreto la naturaleza de su misión y, sobre todo, lamentó que Ritsuka fuera atacado por eso. ¿Qué podía hacer ahora? Olga creía demasiado en él, Ritsuka también, Mash también, diablos. Y todos los sirvientes aquí también. El rey se agarró la cabeza y cayó de rodillas, el sudor goteaba por su frente, frío y húmedo, salpicando el piso de madera. No había nada que pudiera hacer. Toc, toc, el corazón del rey saltó hasta su garganta. Oye. ¿Estás ahí? Una voz ronca llegó por la puerta. Era el dueño. Sí. Dijo Kim después de tomarse unos momentos para recomponerse. El dueño resopló desde detrás de la puerta. Parecía el último grito de una rata muerta. Tus amigos te buscan. ¿No ocurrió ya algo parecido? El rey suspiró y abrió la puerta, saludado por el rostro desagradable del dueño, luego salió de la posada. Todos los demás ya estaban allí. Se había disculpado con el pretexto de prepararse mientras buscaba la manera de ayudar a Ritsuka a salir de su apuro. Claro que, siendo realistas, no podía hacer nada. Incluso si cancelaba el programa ahora, tardarían demasiado en reunirse. Era mejor que ambos se centraran en sus objetivos actuales. Kim, en dar un espectáculo, y Ritsuka, en llegar a París. Ojalá supieran qué está haciendo realmente aquí. Kim suspiró. Debería decírselo a los demás. Eso arruinaría el ambiente y afectaría el espectáculo, pero la vida de Ritsuka era mucho más importante que su deseo. Quizás podrían reducir el número de canciones para cortar el espectáculo y ayudar al otro maestro más rápido. Debería haberlo pensado mejor. Al fin y al cabo, dejó de ir a los conciertos después de convertirse en héroe por algo.
El primer sirviente que vio el rey fue Murasaki, quien también lo vio y comenzó a correr hacia él. Señorita Murasaki. Tengo algunos y señor rey. Es terrible. Dijo Murasaki, desconcertando al rey. ¿Qué es terrible, señorita Murasaki? Preguntó King. ¿Ya se enteraron de la situación de Ritsuka? O peor aún, ¿sabían algo que él desconocía? Ritsuka y Lady Bathory, ella no sabe cantar. ¿Y? Es terrible, amo. Al parecer, Lord Achilles le pidió a Lady Bathory que cantara, y bueno, ya ve el daño que ha causado, dijo Murasaki, señalando a su alrededor. Algunos ciudadanos estaban tumbados, agarrándose la cabeza y tapándose los oídos. ¿Qué? ¿Él era y mala cantando? No, no podía ser, tenía tanta confianza. ¿La ha oído cantar, señorita Murasaki? Preguntó King con nerviosismo. Solo un fragmento. ¿Y? Fue suficiente, dijo Murasaki solemnemente. No. King pasó junto a Murasaki y se dirigió al lugar donde habían acordado reunirse. En su camino, vio rostros, los rostros de los sirvientes, para ser más precisos. Marie sonreía, pero incluso un ciego podía percibir que su sonrisa era forzada. Amadeus parecía estar reflexionando sobre cada decisión que había tomado, tanto en la vida como en la posvida, para llegar a ese punto, mientras que Deon le dedicó una mirada compasiva muy genuina. Maestro. Aquiles medio saludó, medio gimió. El rostro del héroe griego le dijo al rey todo lo que necesitaba saber. Pero de todas formas quería hablar con Elizabeth. Eli, saludó King. La chica dragón le daba la espalda. La muchacha se quedó en silencio, como si no hubiera escuchado su saludo. Escuché que tuviste una mala sesión. La pregunta es cierto. Quedó en el aire. El silencio constante de la chica solo agravó la desesperación de King. No la conocía desde hacía mucho tiempo, apenas más de 24 horas, pero siempre se mostraba alegre, segura de sí misma, casi arrogante. Que estuviera tan abatida, por favor, que solo sea una sesión informal, suplicó King, a quien no conocía. Mira, solo necesitas creer en lo tuyo, no puedo. El volumen del grito de Elizabeth casi derribó a King, literalmente. Por un momento, el rey se quedó mirando la espalda de Elizabeth, sin pronunciar una sola palabra. La gente. Siempre me decían que cantaba fatal. Y nunca me importó. ¿A quién le importa si mi canto les destrozaba los oídos? Probablemente sus gustos eran plebeyos. Confesó la lancera, con la voz quebrada con cada palabra. Pero, productor, contigo no puedo hacer eso. Cuando pienso en subir a ese escenario, contigo mirándome desde atrás, no quiero que me abucheen. Continuó Elizabeth. Kim podía oír un hipo fugaz interrumpiéndola cada pocas palabras. Entonces, productor, lo siento. No soy la ídolo que creías que era. No soy querida por la gente, no soy una diva que cautivó al mundo, solo soy un monstruo que finge ser una ídolo. La ídolo terminó. Sollozos ahogados le salían de la garganta, muy diferentes de la imagen de ídolo que Kim tenía de ella. Y se acabó. Sí, tienes razón, dijo Kim. La figura de Elizabeth se puso rígida. No puedes creer en ti mismo, ¿verdad? Eso está bien. Él conocía el sentimiento. Él no tenía derecho a criticarla, tal como era. Está bien si no puedes mirarte a ti mismo ahora mismo. A veces, también está bien mirar a alguien más, le dijo Kin al ídolo bajo su cuidado. Su mente se dirigió a Saitama, el héroe tras su mito, el hombre que constantemente le salvaba la vida, a quien ni siquiera le importaba que le robaran su valor. Todo lo que le dijo fue: sé el ídolo que tus fans creen que eres, Eli. ¿Fans? Pero yo no, y tienes una aquí mismo, dijo Kim, señalándose. Era una mentira piadosa. Nunca la había visto bailar, ni la había oído cantar, ni siquiera la había visto en un escenario, y sin embargo, ahí estaba, diciendo que era su fan. Elizabeth no dijo nada en respuesta mientras Kim se alejaba de ella, con la cabeza gacha en señal de derrota. Soy un idiota. ¿Lo dijo para animarla? ¿Para que pudiera trabajar en su futuro? No, eso no era algo que los sirvientes tuvieran, recordó. De ser así, Ellie debía saber que sus palabras eran vacías, un vano intento de transmitirle su propia desesperación por ser un héroe. Incluso su consejo sonaba falso. Ni siquiera podía seguir el consejo de Saitama, pero se lo dio a Ellie como si estuviera capacitado para ello. Probablemente ahora lo odiaba profundamente.
Todas esas promesas que le hizo, el tiempo perdido por Chaldea, dejando a Ritsuka solo para que las últimas palabras de King sobre el asunto arrastraran al ídolo a su nivel. ¡Qué fraude! Vaya productor resultó ser. Dicho esto y hablando como otaku, su actitud sí lo conmovió. Esa confianza que la llevó tan lejos, esa audacia que le permitió actuar según su deseo reprimido, y la humildad que mostró hace un momento al admitir que no creía en sí misma. Algunos dirían que esas cualidades eran patéticas. Para el rey, eran bastante y encantadores. Supuso que realmente era fan suyo, en algunos sentidos. Sé el ídolo que tus fans creen que eres, Eli. ¿Fans? Pero yo no y tienes uno aquí. Elizabeth se quedó mirando. Miró a su productor, señalándose con el dedo, proclamando con tanta seguridad que era su fan, que por un momento, se lo creyó. Y no, ella lo creía. Tenía que creerlo. Su productor, su maestro, jamás le había mentido. Incluso cuando le planteó esas exigencias tan poco realistas sobre un escenario, una escenografía, un bailarín y un compositor, él le prometió que se lo conseguiría, y así lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué perder el tiempo con ella? Ella solo lo aceptó como productor para poder subirse al escenario. No le preguntó por qué lo haría. En aquel entonces, no le importaba. Lo único que le importaba era por fin conseguir público para cantar. Ella dijo que él era su productor, pero en realidad, él era solo un medio para un fin. Elizabeth se dio cuenta de que él debía saberlo, que ella lo estaba usando para su propio beneficio, que su idea era miope, que ella no era una buena ídolo. Aún así, él seguía proclamándose fan suyo. No puedes creer en ti mismo, ¿verdad? Eso está bien. Está bien si no puedes mirarte a ti mismo ahora mismo. A veces, también está bien mirar a otra persona. Ella no podía creer en sí misma, todavía no, le dijo él. Pero lo hizo, su productor lo hizo. Ella no tuvo el coraje de cantar para sí misma, no con su productor y sus fans observándola. Pero si ella lo miraba a él, a su productor, al único y verdadero fan suyo que creía en ella y entonces tal vez podría. Y no, tenía que hacerlo. Para su primer y mayor fan, Elizabeth Bathory decidió cantar. Solo mira, productor. La ídolo dragón se secó las lágrimas con la manga de su vestido, llevándose consigo algunos mocos que le habían caído por la nariz. Se giró. Su productor ya había desaparecido, pero eso no la detuvo. Marchó con determinación hacia la persona que necesitaba conocer. Oye, tú, la dama del gran sombrero y no, la reina María Antonieta. Ese sí. El jinete se giró hacia Elizabeth, sorprendido por su repentino saludo. Había una ligera aprensión en sus ojos, pero también cierta preocupación. Necesito que uses tu noble fantasma ahora, dijo Elizabeth. ¿Mi noble fantasma? ¿Para el escenario? Preguntó Marie, girando la cabeza a un lado y a otro para ver si Elizabeth venía con alguien más, pero era solo ella. Sí, lo necesito ahora. Marie la miró fijamente un rato, insegura ante la petición que Elizabeth acababa de hacer. La ídolo apretó los dientes. Lo entiendo. No pueden confiar en mí ahora mismo, ninguno de ustedes puede. Ella tampoco podía, pero había alguien más en quien creía. Así que, lo haré yo sola primero. Solo, por favor, préstame tu noble fantasma. Más silencio. Isabel cerró los ojos e hizo una reverencia. Oyó un pequeño jadeo de la reina, pero se mantuvo firme. Su identidad como vampiro húngaro, la condesa sangrienta, estaba dispuesta a dejarlos ir por ese instante. Su orgullo ya no importaba, no cuando tenía un fan para quien actuar. Te lo ruego. Y Elizabeth chasqueó la lengua. Su mano se posó lentamente sobre la grava dura y desigual, luchando contra su propia reticencia mientras descendía lentamente. Detener. Una mano la detuvo antes de que sus rodillas pudieran apoyarse. Ya he visto suficiente. Levántate, Lady Bathory, dijo Marie, y Elizabeth abrió los ojos para encontrarse con los suyos. Si deseas actuar tanto que sientes la necesidad de humillarte, entonces, como reina, no tengo más remedio que concederte tu deseo, dijo Marie, con una sonrisa genuina y radiante, demasiado radiante para los ojos de Elizabeth. Pero no soy francesa, dijo la ídolo entrecerrando los ojos. Marie se rió entre dientes. ¿Y qué? Solo veo a una chica dispuesta a todo para cumplir su sueño. Es demasiado romántico. Exclamó. Elizabeth resopló con suficiencia. ¿Romántico, eh?
Supongo que puedo con eso. Entonces, ¿por dónde empezamos, Elizabeth? Preguntó Marie. Solo Elizabeth ahora, ¿eh? Parece que la gente vuelve a venir, dijo Elizabeth, con los restos de su desastrosa sesión de entrenamiento convertidos en un recuerdo en la mente de los ciudadanos. Hagámoslo aquí. Una breve conversación siguió a las dos chicas. El lugar y la hora exactos, el preludio de su actuación, la canción que interpretaría. Todo se condensó entre las respiraciones de dos adolescentes en un distrito comercial. No, debo decir que tu voz para cantar era un poco débil. Pero estoy seguro de que con la ayuda de Amadeus, al menos puedes. No. Eh. Lo haré yo solo. Elizabeth tenía fuego en sus ojos. Marie casi dio un paso atrás por la fiereza en su voz, no dirigida a Marie, sino a la propia Elizabeth. Marie tenía dudas. Había escuchado de primera mano cómo cantaba Elizabeth. Era egoísta, solo para complacerse a sí misma. Era admirable en algunos aspectos, pero no algo que Marie mostraría ante una multitud tan grande. Sin embargo, cuando Marie la miró a los ojos, había algo más, algo que no era ella misma. Era determinación, no mero deseo, vio la reina. Ella quería cantar para alguien más ahora. Los labios de Marie se curvaron en una sonrisa. ¿Cómo podía negarle eso? Muy bien. La futura reina de Francia dio un paso al frente. La concurrida calle la ignoró mientras se dirigía al centro de la ciudad, una plaza de unos cientos de metros de extensión, llena de ciudadanos que entraban y salían. Los ojos de Marie recorrieron la plaza, encontrando el lugar más estratégico que atraería la mayor cantidad de miradas hacia Elizabeth. Allá punto apóstrofo la reina avanzó con pasos lentos hacia el lugar que sería el escenario de la actuación de Isabel. París continuó moviéndose, felizmente inconsciente del milagro que pronto tendría lugar en sus oídos. Marie llegó al punto, respiró profundamente y se recompuso. ¡Viva Francia! Susurró la reina. Las estrellas han dado a Francia su resplandor. El noble fantasma de María Antonieta. ¿Qué era en realidad? Amor. ¿Por Francia? ¿Por su gente? ¿Por su realeza? Y todo es como debe ser. Era un castillo, un palacio, pero ¿por qué el amor de Marie tomó la forma de un palacio? ¿Fue su oculto desprecio por el pueblo lo que exigió su cabeza? ¿Fueron los recuerdos del tiempo con su esposo e hijo? ¿O fue simplemente por el resplandor del palacio? ¿Qué era el amor de María Antonieta? El brillo adorable, para la eternidad. Eran todos. Porque incluso cuando realmente odiaba su vida, a su gente, a sí misma, sus ojos nunca podían apartar la mirada del brillo que inundaba Francia. Palacio de cristal. Amado resplandor por toda la eternidad. Un tono azul se extendió por la plaza, y la gente finalmente se fijó en la joven reina que se encontraba entre ellos. Susurraban entre sí con inquietud. ¿Sería otro ataque de dragón? La inquietud dio paso a la confusión cuando la luz se concentró en la forma de un edificio, y los padres apartaron a sus hijos para que no tocaran la estructura de luz. Marie observó el edificio, mientras su noble fantasma tomaba forma, el palacio de cristal, mientras aprovechaba el tiempo para refugiarse tras la estructura, lejos de miradas indiscretas. Incluso sin la reina, el palacio cobraba forma y los murmullos de la gente se intensificaban aún más. El escenario, ligeramente fuera de lugar en medio del patio del palacio, solo contribuía a aumentar la confusión. Marie desvió su atención de su noble fantasma hacia Elizabeth. Ella también contemplaba con asombro su futuro escenario, pero Marie no pudo evitar reírse entre dientes. A decir verdad, el Palacio de Cristal no era el palacio donde residió en vida, sino Versalles. De hecho, el Palacio de Cristal que los ciudadanos contemplaban con asombro era una réplica del Palacio de Cristal de Londres, algo que Marie nunca vio. Al fin y al cabo, se construyó después de su muerte. Entonces, ¿por qué fue la manifestación de su amor? Bueno, porque le encantó. No había otra razón. Quizás este fue el escenario perfecto para Elizabeth Bathory. Un palacio de una reina francesa, inspirado en un edificio británico construido tras su muerte para un vampiro húngaro que ansiaba ser un ídolo oriental. Todo estaba mal, pero también parecía tan bien. Gracias, Marie. De nada, Elizabeth. ¿Pero estás segura de que no quieres que nadie más te ayude? Elizabeth negó con la cabeza. Tengo que hacer esto sola. Necesito demostrar mi valía. A los demás sirvientes, a sí misma, a su única admiradora.
Marie sonrió y asintió, antes de dirigirse al escenario manifestada por su propio noble fantasma. Los murmullos nerviosos de la multitud se detuvieron al ver a la muchacha, todavía estaban nerviosos, la reina podía decirlo. Había modificado ligeramente su noble fantasma para esta ocasión. Era más pequeño de lo habitual para adaptarse al lugar. El escenario, así como todos los instrumentos y equipos musicales, eran obra de Amadeus, así que tal vez podría decirse que el lugar era fruto de su colaboración. ¿Quién iba a pensar que ser una sirvienta conocida por su música te permitía hacer tales cosas? Marie golpeó suavemente el micrófono en el soporte. El impacto resonó por todo el recinto, rebotando en la forma envolvente de su propio noble fantasma. El gran eco silenció los últimos susurros de los ciudadanos, confundidos por la tecnología que los dominaba siglos atrás, con la mirada fija en la chica en el escenario. Marie respiró profundamente. Sí, ya hallo. ¿Y no es eso lo que está de moda en Oriente ahora mismo? Pensó Marie, olvidando por un momento que no estaba en Oriente, ni ahora mismo. Nerviosa, Marie se giró para mirar a Elizabeth. La emoción y la anticipación en los ojos de la ídolo fueron suficientes para impulsarla a seguir adelante. Marie se aclaró la garganta. Bonsoir, mesdames et messieurs. Me llamo María Antonieta. No teman, no pretendo hacerles daño, empezó. La tensión disminuyó considerablemente, aunque aún sentía las miradas suspicaces y la cautela del alto volumen de los altavoces. No, estoy aquí para presentarles una magnífica producción. Estoy segura de que los recientes ataques de la bruja los han dejado a todos, de mal humor. Se oyeron murmullos de nuevo, aunque ahora el tono era diferente, más bajo, como la forma en que algunos agachaban la cabeza. Por lo tanto, mis socios y yo nos hemos encargado de organizar un espectáculo aquí en París para ofrecerles un entretenimiento como nunca han visto. Marie volvió a mirar a Elizabeth y asintió. Así que, sin más preámbulos, nuestra primera actuación de la noche, Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory subió al escenario. Ella podía oír los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. La multitud guardó silencio, y quizá ellos también pudieran oír su corazón. Si lo hicieran, ¿qué pensarían de ella? Ni siquiera sabían qué iba a hacer. Para ellos, solo era una chica con miedo escénico. Las manos de la ídolo temblaban mientras sus dedos giraban lentamente el micrófono. ¿Qué debía decir? ¿Un educado buenas noches? ¿Un estruendoso hola? ¿Qué tal? ¿Empezar con una broma? Y no, ninguna de esas. Ella solo necesitaba cantar. Ella apretó el micrófono con más fuerza y se inclinó hacia adelante. Cerró los ojos. Quería ser escuchada, más que nada. Cuando esos guardias la encerraron en esa torre, solo pudo gemir sin parar. Sabía que la oían, sabía que la rechazaban, sabía que fingían no oírla. Cerró los ojos porque tenía miedo de ver las caras de la gente. Nunca le habían importado hasta ahora. Mientras la escucharan, era un ídolo, así lo veía. Pero hoy tienes uno aquí. Y ahora tenía un fan. Un fan que la observaba. Más que querer ser un ídolo que simplemente fuera escuchado, en ese momento, Elizabeth Bathory quería cantar, impresionar, hacer feliz a su único fan. Entonces Elizabeth respiró profundamente, abrió los ojos y luego cantó. Aquiles dejó escapar un gran suspiro. Vaya, esto sí que ha sido una pérdida de tiempo, pensó el jinete. Se prepararon toda la noche, hicieron un largo viaje a París, incluso exploraron el lugar, solo para que Eli fallara en el último obstáculo. Tal vez él compartió algo de culpa, probablemente debería haberle pedido a su compañero de dúo que al menos practicara una canción antes de llegar a París. Por otro lado, quizá no lo sabía, quizá nadie lo sabía. Su amo podía ser un poco raro, pero siempre tenía soluciones. Quizás se trataba de una estratagema con su horrible canto. Aunque, si ese era el caso, era una lástima que no se molestara en contárselo a Aquiles. Bueno, da igual, no es que estuviera destinado a hacer esto, se quejó Aquiles para sus adentros. Esa chica dragón acababa de verlo y decidió que sería parte de su grupo. Ni siquiera se habría unido de no ser por su amo. Entonces, Aquiles comenzó a caminar de regreso a la posada, dándole la espalda al centro de París que habría sido su escenario. ¿Y ya, a quién engañaba? Lo estaba esperando con ansias. ¿Cómo no iba a hacerlo? Las palabras de su amo lo conmovieron. ¿Ser un héroe celebrando la vida de la gente? Sí, qué bien. Y, bueno, le costaba un poco admitirlo, pero Ellie sí que le causó una buena impresión.
Ver cuánto lo esperaba y lo segura que estaba de sí misma le hizo querer subirse al escenario también. Incluso se aprendió de memoria las canciones que compuso Murasaki, aunque no pensaba contárselo a nadie. Aquiles volvió a suspirar. Quizás debería ir con la chica, al menos, murmuró. Ver cómo estaba era lo mínimo que podía hacer. Como la mitad del tour cancelado, se lo debía. Entonces regresó, solo para encontrar que Elizabeth había desaparecido. Vaya, juraría que estaba aquí, dijo Aquiles, buscando el ídolo con la mirada antes de que el sonido de muchos pasos llamara su atención. Vaya, sí que hay mucha gente por ahí, pensó, mirando hacia el alboroto. ¿Eh? ¿Viste a Marie, Deón? Me temo que no, señor Mozart. Amadeus asintió en respuesta, antes de observar la zona. Era bastante grande, casi 1 kilómetro si no le fallaba la vista. Le sería difícil encontrarla sin buscarla activamente. El compositor suspiró. ¿Por qué Marie tenía que ser así? Quizás simplemente se sentía deprimida por la cancelación de su espectáculo. Amadeus, por su parte, no podía estar más contento. Combinar los instrumentos musicales que había creado con la bendición de Dios con esa voz sería casi un sacrilegio. Aunque supuso que sentía cierta decepción por el hecho de que el escenario que él y Marie habían planeado y preparado juntos nunca se usaría. La oportunidad de trabajar con ella, después de tanto tiempo, tras la muerte de ambos, se esfumó así como así. Supongo que debería ir a buscarla, y puedo hacerlo, pero y Amadeus miró hacia Deón, y ellos también lo miraron fijamente. Había un acuerdo implícito entre sus miradas. Amadeus sospechaba que estaban en peligro. Él y Marie fueron convocados juntos, así que había pocas razones para desconfiar entre ellos, pero Deón no. Fueron convocados por la otra Juana de Arco, y aunque dijeron que estaban dispuestos a desobedecer sus órdenes, Amadeus dudaba que así fuera. O que pudieran hacerlo. Aún así, hasta que uno de ellos derramara la primera sangre, esto no llevaría a ninguna parte. Por ahora, Deón era solo un espía, y el tiempo lo diría. ¿Oyen eso, Lord Mozart? Preguntó Deón, dejando de mirar a Amadeus mientras dirigían la mirada hacia el centro de la ciudad. Amadeus los habría acusado de intentar cambiar de tema si no hubiera oído el mismo sonido. Ella está cantando. Murasaki parecía preocupada mientras su amo enterraba sus manos en su cara. Amo? Es una pena lo de Lady Bathory, ¿verdad? Preguntó Murasaki. Y yo, Noi, pensó Murasaki. Era una visión que creía imposible, como la idea del cuñado del emperador disparándole flechas al emperador anterior. Pero supuso que, al igual que en su vida, el fracaso de su maestro también era posible. Su competencia en todo lo que hacía le daba la impresión de ser implacable, de voluntad impenetrable. Cuando sugirió la idea de un espectáculo de ídolos, algo de lo que el Grial le había dado muy pocos conocimientos, ella confió en él a pesar de su propia inexperiencia en el tema. Por eso también aceptó escribir la mayoría de las canciones. Si alguien como él podía creer en ella, decidió que ella también lo haría. Entonces, verlo así fue desmoralizante para ella, por decirlo menos. Aunque no podía culparlo demasiado. Supuso que ella también estaba decepcionada. No sabía mucho sobre Elizabeth Bathory, así que pasó horas consultando los libros de la biblioteca de Chaldea para obtener más información. Y, bueno, en el proceso, supuso que se había involucrado en la sangrienta leyenda del vampiro húngaro, en su muerte y, ahora, en su sueño. Murasaki miró fijamente a su amo un rato más antes de suspirar. Supongo que está bien que estemos de luto por ahora. Murasaki se acercó a su amo, con la intención de sentarse con él en silencio. Al fin y al cabo, la miseria compartida es la miseria reducida a la mitad. Pero cuando se acercó, algo la atrapó, luego sus orejas. Lentamente, Murasaki giró el cuello y allí estaba desarrollándose otra escena imposible. Lady Bathory. Y está cantando tan. Antes de que pudiera terminar esa idea, alguien pasó junto a ella. Era su amo, que se dirigía hacia el ídolo. Pasarían algunos minutos antes de que la novelista pudiera salir de su trance, todo porque no podía dejar de lado un pensamiento, tal vez uno que debería haber pensado antes. El maestro ya había planeado todo esto. El rey caminó. Él también habría corrido si hubiera podido. Pero la multitud, cada vez más numerosa, lo hizo imposible. Así que mantuvo un ritmo normal mientras se acercaba al escenario. ¿Sus ojos lo engañaban? ¿Realmente lo había logrado? ¿Todo esto significaba algo después de todo?
Las respuestas a todas esas preguntas estaban ante sus ojos, en ese escenario, por esa chica. El amor es Drácula tilde, las mañanas son un infierno, así que sé amable conmigo, no me despiertes hasta medianoche. Elizabeth estaba cantando. Ninguna persona en la multitud dijo nada, ni Aquiles, a quien Kim vio con el rabillo del ojo derecho, ni Murasaki, a quien Kim vio alcanzarlo, y tampoco dijo nada. Todos simplemente escucharon. Mi estómago está rugiendo tilde, necesito sentirme viva, una tostada no será suficiente. La voz suave y dulce de la ídolo no encajaba del todo con la letra de la canción, pero, de alguna manera, encajaba a la perfección. Era como hipnosis, y todos se dejaron llevar por ella. Elizabeth respiró profundamente, quizás sin intención, pero el eco del aire aspirado solo sirvió para realzar la atmósfera. Es una cacería mágica tilde, estoy tomando cabezas, déjame encerrarte una vez más esta noche. Sus palabras se fueron apagando, y con ellas, el latido del corazón de Kim se sincronizó con su voz, sin la ayuda de ningún instrumento. Era a capela, ni siquiera se había dado cuenta. Ah, cierto, así es como se siente, murmuró Kim. Él quería gritarle y vociferarle, animarla como lo haría cualquier fan. Pero ahora él era su productor. Lo máximo que se le permitía hacer era aplaudir. Fue el primer sonido que no salió de Elizabeth desde que empezó, y todas las miradas se dirigieron a Kim, incluido el ídolo en el escenario. Por primera vez en su vida, no le importó la atención no deseada. Ella se merecía esto. Ella lo había hecho. Ella era un gran ídolo. Para alivio del rey, el resto de la multitud siguió su ejemplo, luego uno de ellos aplaudió y luego se volvió estridente. Fue un éxito. Finalmente asistió a un espectáculo de ídolos. Estaba entre una multitud que vitoreaba a un ídolo. Un ídolo que acaba de escuchar cantar maravillosamente. El rey podría morir ahora y casi ser feliz. Los ojos de Elizabeth se encontraron con los suyos, como paralizados, aunque él supuso que él también lo estaba. Dudaba que ella pudiera oír lo que decía, así que lo guardó para más tarde. Por ahora, ambos tuvieron que conformarse con lo segundo mejor. El rey hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Elizabeth sonrió sinceramente en respuesta. Muy bien, todos. Reúnanse. Dijo Marie, instando al grupo a formar un pequeño círculo. Les dije que necesitábamos un breve descanso para prepararnos para nuestros próximos actos, pero ya lo oyeron, ¿verdad? Dijo Marie, señalando hacia el escenario, donde incluso tras las cortinas se podía oír al público emocionado. Kim sintió que el suelo temblaba. ¡Qué muchedumbre! Pensó. Mucho más de lo que había previsto. Había como, ¿cuántos? 1000 cuando vino a ver a Ellie. Parecía que también iba en aumento. Quizás puedan conseguir 2000 cabezas aquí, 5 con suerte. Podría decir que ya no era inútil. Quizás podría convertir esto en algo para Chaldea, haciendo que los problemas de Ritsuka valieran la pena. La responsable del éxito. Solo había una chica. Elizabeth. Te toca de nuevo con Aquiles. Ese sí. La muchacha asintió con la cabeza en señal de afirmación, firme incluso cuando su voz tartamudeaba un poco. Oye. Perdón por no creer en ti, niña. Fue increíble, dijo la jinete, dándole una palmadita en el hombro en señal de apoyo. HMPH, normalmente habría mandado a torturar a alguien por eso, pero yo tampoco creía en mí misma en aquel entonces, así que supongo que te lo perdonaré, murmuró Elizabeth, a lo que Aquiles solo rió antes de irse a su puesto, dejando a Ellie sola. Al ver esto, Kim se acercó a ella. Tenía muchas cosas que decirle, pero por ahora, solo quería agradecerle. Ellie. Saludó el rey. Ese sí. Gracias. ¿Eh? Gracias por ser un ídolo, repitió Kim, con la mayor sinceridad posible. Era lo mínimo que podía hacer por alguien que había cumplido uno de sus sueños, uno que creía que nunca vería hecho realidad. Sí, supongo que ahora soy una ídolo, ¿eh? Dijo Elizabeth. Kim sonrió ante su declaración. Al fin y al cabo, lo tenía. Esa sesión de práctica debió ser pura casualidad. Claro, sin duda. Siempre había sido una ídolo espectacular. Aunque, supuso que eso significaba que era un productor pésimo, ¿no? Sí, y lo hiciste todo tú sola, dijo Kim. No hizo nada por ella, pero ella estuvo a la altura de las circunstancias. Estaba feliz por ella, más decepcionado de sí mismo por una vez. No, estás equivocado. ¿Eh? Sin mi mayor fan, no creo que cantaría así.
¿Su mayor fan? Él se autoproclamó uno de los suyos en aquel entonces, pero al ver lo buena que era, su media mentira se convirtió en una verdad absoluta. Considerando sus habilidades en ese momento, sin duda tenía muchos fans. Probablemente simplemente perdió la confianza cuando él hablaba con ella. También le pasaba mucho a las figuras populares en su propio mundo. ¿Su mayor fan, eh? Me pregunto quiénes son. Bueno, seguro que te estarán vigilando toda la noche, así que adelante. Mátalo. Dijo Kim, animándola lo más que pudo. Debería haberlo hecho como su supuesto productor. Claro. Lo haré, productor. Solo mira. Bueno, seguro que está entusiasmada, pensó Kim mientras Ellie corría hacia Aquiles, probablemente para hablar sobre su próxima actuación. Mientras Kim caminaba de regreso a la mesa del productor designado, vio a Marie y Deon, quienes ahora eran bailarines de respaldo después de que Marie dijera que estaba arrastrada por la actuación de Elizabeth y quería una parte de la acción para ella también. No, no, Deon. Tienes que hacerlo, así. Espere, Su Alteza. Se caerá si. Guardia. Deon atrapó a Marie a solo unos centímetros del suelo, con su cabello ya tocando el suelo. Y bueno, estaba seguro de que estarían animados, al menos. El rey se sentó a su mesa, junto a él estaban las otras dos personas que se quedarían, Mozart, a quien Kim supuso que sería fundamental para el escenario, y Murasaki, cuyos escritos finalmente serían utilizados. Si hubiera sabido que este sería el tipo de actuación que haríamos, jamás habría prestado mi ayuda, refunfuñó Mozart, arrugándose la frente con los dedos. Bueno, también hacemos esto para salvar a Francia, ¿no es así, Lord Amadeus? Lo tranquilizó Murasaki. Sí, y bueno, supongo que su acapela no estuvo mal. ¿Los artistas reunidos estáis todos listos? Un por supuesto de una Elizabeth sonriente y satisfecha, un claro que sí. Con un puño en alto de Aquiles, un aplauso de Marie y un simple asentimiento de Deon. Estaban listos. El rey asintió. Corrieron hacia el telón, y el espectáculo estaba a punto de comenzar. Seguro que tienes confianza, maestro, dijo Murasaki. El rey sonrió. Por supuesto, estaba nervioso. Estaba tan nervioso que todo su cuerpo estaría temblando si no estuviera cruzando los brazos en ese momento. Estaba tan nervioso que ya no podía mover los labios después de sonreír sarcásticamente. Estaba tan nervioso que estaba a punto de desmayarse. Dicho esto, si pudiera decirle una cosa, sería y es hora del espectáculo. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. La sangre brotó sobre el conde de Valaquia. Su enemigo, vestido de azul, aunque difícilmente se notaría por la cantidad de sangre carmesí pintada sobre su figura, yacía rígido en el suelo. HMPH, solo un perro mestizo al final. La sangre lo salpicaba todo, parte era del propio conde, pero la mayoría pertenecía al héroe celta. La hierba verde se había teñido de carmesí, los tejados de algunos edificios de la aldea estaban manchados, e incluso el aire se tiñó de rojo por la brutalidad que demostraban. Pero ahora poco importaba, el vencedor ya estaba decidido. El lancero echó un último vistazo a Cuchulain, antes de alzar su propia lanza y asestarle una última estocada en el pecho. No hubo respuesta, pero su cuerpo permaneció en pie. Bueno, pronto moriría desangrado. Vlad III sacó su lanza con un sonido espantoso y se giró hacia la aldea. Ah, todos me vieron, ¿no? Las miradas aterrorizadas de los aldeanos le respondieron. Supuso que un vampiro no era un héroe, y si estos aldeanos difundían rumores de que él, uno de los paladines de Juana de Arco, era un monstruo, entonces supongo que todos tendréis que morir. Los gritos de terror eran como música para sus oídos. Detestaba el santo gráfico con el que lo habían invocado, pero el placer que le proporcionaba la matanza era, bienvenido. Ahora muere, Ak. Una lanza carmesí le atravesó el estómago. Pero no era rojo por la sangre que goteaba del agujero que había hecho. Era rojo a propósito, lo que solo podía significar. Cuchulain. Una risita baja. Maldito idiota. La lanza fue retirada bruscamente de su gran herida, lo que solo empeoró su situación. Vlad se giró para enfrentar a su oponente, pero en ese minúsculo lapso de tiempo, ya se habían lanzado una docena de ataques. El conde no logró esquivar ni uno solo. ¡Ay! ¿Qué quieres decir, eh? ¿Cómo es que sigue vivo? ¿Cómo es que es mucho más rápido?
Se burló el lancero azul, su figura aún eludía la mirada de Vlad. Otra puñalada lo atravesó, desde el costado, atravesándole el hombro. El dolor quemó el cuerpo de Vlad. Otra risita de Kuchulain. Bueno, lo que deberías preguntarte es, ¿por qué decidí pelear con él? El ataque se detuvo, pero Vlad no pudo tomar represalias, sus heridas eran demasiado grandes, demasiado críticas. Bueno, para ser sincero, nunca fuiste tan fuerte. De verdad, incluso ese cabrón rojo opondría más resistencia ahora mismo. Admitió Kuchulain, aunque molesto, con voz despreocupada, como si no estuviera cubierto de sangre, como si no estuviera en una batalla de vida o muerte. ¿Ve por qué? Logró preguntar Drácula, sujetándose la herida abierta con un brazo y apoyándose en su lanza con el otro. Kuchulain sonrió con suficiencia. Te contaré un pequeño secreto. Una vez más, el héroe celta desapareció de la vista de Vlad. Se giró y miró a su alrededor, hasta que... ¡Ay! Gritó Vlad, y sus ojos se encontraron con los de los aldeanos, pero ahora parecían esperanzados. A la gente le encantan las historias de perdedores. ¿Sé cuándo? ¿Cuándo cometió un error? ¿Lo subestimó? ¿Debería haber usado su noble fantasma de inmediato? ¿Qué paso en falso cometió en la batalla? HMPH, te equivocaste. Gaebolg ya te atravesó el corazón en el momento en que me convertiste en tu enemigo. Kuchulain sacó a Gaebolg del cuerpo de Vlad con fuerza. Su corazón quedó destrozado. Moriría allí. A menos que y otra niebla explotó donde Vlad se encontraba. Cientos de murciélagos llenaron la vista de Kuchulain. Uno escapó. El pequeño y lastimoso murciélago voló por el cielo. Tenía que informar a su amo, tenía que recuperarse, tenía que... Gaebolg. Un rayo carmesí se elevó a través del cielo amarillo de la tarde, y el conde Drácula ya no existía. ¿No te lo dije? Gaebolg ya te atravesó el corazón. Ahora, quédate muerto, vampiro. La lanza zigzagueó por el cielo antes de regresar a Kuchulain, quien dejó escapar un suspiro de alivio. Uf. ¡Qué fastidio! Dijo el celta. Claro, estaba fingiendo su verdadera capacidad de combate y su reacción a los ataques de ese tipo, pero las heridas... No podía fingir eso. Mejor ir al descanso y curarse. ¿Se ha ido el monstruo? Fue un joven aldeano el primero que se le acercó, los ancianos todavía mantenían la distancia. Kuchulain mostró una sonrisa, sus dientes blancos estaban teñidos de rojo, algo que debería aterrorizarlos. Pero en esta situación, esa sangre era el color del heroísmo. No os preocupéis, estáis todos a salvo ahora. Un sonido metálico, luego un corte, otro sonido metálico, otro corte. Santa Marta saltó hacia atrás, al igual que Kojiro, pero sus estados no podrían ser más diferentes. Señora Marta. Ánimo. Las ropas blancas de la santa ahora estaban casi completamente rojas, rasgadas en algunos lugares, junto con parches de su piel y el músculo debajo. Aún así, ella se mantuvo firme, negándose a ceder terreno ante su enemigo ileso. Entonces, volvió a atacar, blandiendo su cruz bastón en movimientos salvajes contra Kojiro, sin acertar. Pero con cada herida que Kojiro infligía, los vítores de los soldados se hacían más fuertes, más voraces, más decididos. Era David contra Goliat, y todos sabían que debían apoyar a David. Kojiro miró al cielo y suspiró resignado. Bueno, creo que ya has ganado, mi señora. La santa no respondió con palabras, pero detuvo su ofensa. Por un instante, se quedaron mirándose fijamente. Kojiro entrecerró los ojos y apretó la espada con más fuerza. Ella estaba planeando algo. Marta juntó las manos y rezó en silencio. Entonces, los cielos rugieron, literalmente. Desde el cielo, una masa impía de carne y roca cayó como una estrella ante Marta. Lentamente, el polvo se asentó y se reveló. Una melena de león, una cara de demonio, un caparazón adornado con púas, garras que podían atravesar edificios, una cola con escamas de serpiente. Esto era... Ben Tarasque. Oh, traque trágico que no sabía nada del amor. Marta cabalgaba sobre el dragón que había domesticado, la vista del santo encima del monstruo no inmutó a la guardia de Kojiro, incluso cuando se preparaba para atacarlo. Desde encima del hombro del dragón con caparazón, Kojiro pudo ver el cambio en los rostros de los soldados. Un rugido estridente, seguido de una garra enorme dirigida al samurái, comparativamente diminuto. Ninguna espada normal debería ser capaz de bloquear, y mucho menos desviar, algo de ese tamaño.
Pero Kojiro no era un simple hombre. Garras monstruosas chocaron con el acero, pero fue desviado. Otro golpe, otra parada. Una ráfaga de ataques desenfrenados del dragón, ninguno pudo superar su perfecta guardia. Ni siquiera la bestia que Marta había invocado logró dañar al espadachín. Tarasuke soltó otro rugido, esta vez de frustración, y contra las leyes de la física, saltó. Era más rápido de lo que cualquier criatura de su tamaño podría ser, volteándose para mostrarle su caparazón puntiagudo a Kojiro, con la intención de aplastarlo. El suelo tembló, lo suficiente como para confundirlo con un terremoto de gran magnitud, pero solo cayó un dragón. Los soldados contuvieron la respiración, pensando que su líder lo había hecho, aunque una cautela inundó sus ojos, antes claros. Sin embargo, Marta, ahora parada sobre la bestia al revés, sabía más. Pero saber más no siempre significaba que uno podía reaccionar. Desde arriba, Kojiro se abalanzó sobre la bestia con la espada apuntando hacia abajo. La parte inferior era mucho más blanda que su caparazón, pero aún así, Monoosizao no logró perforarla. Kojiro maldijo suavemente en voz baja, pero ahora sabía hacia dónde apuntar su espada. Marta apenas tuvo tiempo de mantener la guardia, ya que Kojiro ahora centraba sus esfuerzos únicamente en el jinete, una ráfaga de ataques, todos impactados antes de que Tarasuke se diera cuenta y lo derribara. El daño ya estaba hecho. La sangre goteaba sobre la cabeza de Tarasuke, y un reguero carmesí fluía por sus ojos. Tarasuke detuvo su ataque y se limitó a observar al asesino en posición defensiva. Sobre su cabeza, su jinete no dijo nada. Incluso habiendo convocado a la gran bestia que había domesticado, no eran rival para quien había alcanzado la cima de la esgrima. Señora Marta. Todavía creo en usted. La santa miró a sus soldados. Su apoyo parecía impasible ante la bestia que había invocado. Kojiro también lo notó, pero lo que más le llamó la atención fue el extraño brillo en los ojos de su enemigo. Por un momento, sus miradas se encontraron, luego Marta cerró los ojos y extendió los brazos hacia el cielo. Una bandada de cuervos graznó hacia el cielo, huyendo de los cielos. De repente, se hizo un silencio absoluto. El espadachín japonés esperaba lo que ella hiciera, pero sus soldados no se dieron cuenta, pues seguían animándola. Aquellos vítores se fueron apagando poco a poco, convirtiéndose en miedo, cuando una horda de wyverns voló repentinamente hacia su ubicación, surcando los cielos como depredadores en busca de presas. Pero algunos permanecieron firmes, como árboles que intentaban insuflar vida a Santa Marta. Durante un rato, Kojiro se quedó mirando la escena que tenía ante sí. La santa que cabalgaba sobre un dragón, los soldados que debía proteger y los wyverns que acababan de unirse a ellos. Fue aquí donde una revelación golpeó al samurái. No de las intenciones de Marta, pues siempre lo había sospechado desde que empezó su pelea. No de la naturaleza de su invocación, pues su silencio lo dejaba claro. No de su pelea, pues conocía su doble naturaleza. La revelación fue de Marta misma. Ahora conocía a la mujer que era llamada Santa, hasta dónde llegaría y quién era verdaderamente Santa Marta. ¿Por qué y por qué los wyverns no atacan a Lady Marta? Las miradas de los soldados finalmente la interrogaron, pasando del dragón debajo de ella, luego a los dragones sobre ella. Kojiro se movió hacia los soldados. Al percatarse del enemigo que se acercaba, los soldados alzaron instintivamente sus armas, pero temblaban. ¿Cómo no hacerlo? Este hombre había igualado a su líder, su dragón, ¿qué posibilidades tenían? El soldado situado más adelante cerró los ojos aterrorizado al ver la espada de Kojiro acercarse. Barra oblicua, pero no fue sangre humana la que se derramó. El soldado abrió lentamente los ojos y se quedó paralizado. Sus compañeros no pudieron evitar hacer lo mismo. La escena ante ellos era increíble. Allí estaba su enemigo, el espadachín Sasaki Kojiro. Y frente al cadáver sin cabeza de un dragón. Un dragón al que su santo acababa de ordenar que los atacara. ¿Qué? Dijo uno de los soldados. Desesperación, cansancio y, sobre todo, confusión. Sin embargo, el tiempo no les dio pie para sobrellevarlo, pues otro dragón descendió sobre ellos, seguido de más, y más, hasta que su número superó con creces incluso al del convoy de hombres que acompañaba al jinete. Uno a uno, los soldados cayeron antes de que las garras los alcanzaran. De rodillas, rezaron a su dios, por ellos mismos, por su familia, para que Francia se salvara de estos dragones. Pero Kojiro no vio dragones. Una golondrina. Otro trago. Todo simplemente golondrinas.
más rápido de lo que sus ojos podían ver, más rápido de lo que el tiempo podía comprender, aquellas criaturas voladoras cayeron una a una, cortadas en tres. Por el reflejo de su espada, Kojiro vio cómo los soldados se abrían de par en par, incrédulos. Nunca entenderían cómo el hombre frente a ellos había matado a tantos en tan poco tiempo, ni por qué se había esforzado tanto. Pero sabían que los protegían, y eso les bastaba. Frente a Kojiro, estaba esa misma mirada, pero venía de su compañero de servicio, y no era necesario hacerle la pregunta para que supiera qué era. Pero esto no era un noble fantasma. Solo el sueño de un tonto. Tsuba Megaesi. ¿Un estrique? ¿Dos estriques? No, tres estriques. Todo hecho al mismo tiempo. No fue una hipérbole, no ocurrió en milésimas, millonésimas o incluso mil millonésimas de segundo. Todo había sucedido en un movimiento rápido, de un hombre, con una espada. Desafía toda explicación, física y sentido común, pero eso era, no. Solo un sueño. Un sueño que desafió al mundo y venció. Lo que debería haber tomado al menos una hora, ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, y los innumerables wyverns cayeron muertos de un solo golpe, sus cadáveres cayendo del cielo. Marta entrecerró los ojos ante su supuesto fracaso, y Tarasuke se abalanzó sobre Kojiro, con los colmillos al descubierto y las garras desenvainadas. Los soldados observaron aterrorizados cómo la enorme bestia se dirigía hacia ellos, pero Kojiro permaneció libre. Monooshi Zao permaneció preparado mientras el dragón se acercaba, pero luego se detuvo justo antes de su objetivo. Tarasuke abrió la boca, el ojo del volcán miró fijamente a Kojiro. Kojiro miró hacia atrás. Era un escudo humano invertido. Solo había una opción. Los soldados vieron cómo el hombre que fueron enviados a matar saltó al fuego, literalmente, mientras ahora estaba parado sobre la lengua del dragón. El fuego se acercaba rápidamente desde la garganta de Tarasuke. Kojiro podía sentir el inmenso calor en su rostro. Aún así, se tomó el tiempo para sentir dónde estaba. Para ser una lengua, era increíblemente dura, pero comparada con el resto del cuerpo de la bestia. Un dolor intenso recorrió el cuerpo del dragón, y Tarasuke rugió salvajemente mientras se agitaba por el campo. Volutas de fuego salieron de su boca, y de ella emergió Kojiro. El dobladillo de su kimono estaba carbonizado, pero por lo demás, estaba ileso una vez más. Un fuerte golpe y el dragón se calmó. Sobre su cabeza, el bastón de su jinete se clavó en su cráneo. Intercambiaron una mirada cuyo significado solo ellos comprenderían. Marta asintió, y entonces Tarasuke volvió a abrir la boca. La lengua de la bestia estaba destrozada, apenas unas hebras tras los cortes que Kojiro le infligió. Pero la voluntad de su jinete era mucho más importante que su propio dolor. Así que, una vez más, el fuego brotó de su garganta. Ya no había nadie a quien proteger, pensó Kojiro y, por ello, saltó alto en el aire, evitando el torrente de fuego que lo arrasaba. Aunque, por supuesto, tanto el jinete como el acompañante ya lo esperaban. Tarasuke saltó, aún con fuego saliendo de su boca. En el aire, el centro de Marta estaba a punto de alcanzar a Kojiro. Pero lo subestimaron. En el aire, Kojiro realizó una maniobra casi imposible, moviendo las piernas con gracia para evitar la cruz y aterrizar sobre sus hombros. Luego, se separó de su cuerpo, lanzándose por encima de la montura y la jinete. Las llamas solo rozaron la suela de sus sandalias. Sacó su espada hacia atrás. Sus miradas se cruzaron. Un golpe rápido y el santo quedó partido en dos. Silencio. El campo, previamente caótico, se sumió en la nada, mientras el dragón permanecía inmóvil, con el cuerpo inmóvil mientras los dos pedazos de su jinete se desprendían de su cuerpo. Avanzó lentamente hacia la parte superior de ella, que aún respiraba. Un gruñido bajo y silencioso provino de Tarasuke, mientras Marta sonreía a su montura. En ese momento, no había nadie más en el mundo. Pasos en la hierba. Tarasuke miró hacia arriba. Los ojos humanos se encontraron con los dracónicos, pero el entendimiento mutuo no estaba más allá de ellos, y fue toda la confirmación que Kojiro necesitaba. Ya veo. Este ha sido tu objetivo desde el principio. Las palabras iban dirigidas a su enemiga, Santa Marta. La jinete usó lo que le quedaba en la mitad de su cuerpo para mirar al asesino. Ya no pudo decir nada, pero desvió la mirada hacia sus soldados una última vez. No la lloraban, ni se lanzaban contra el espadachín en venganza. Simplemente estaban y aprensivos. Ella lo había hecho.
Marta volvió a mirar a Kojiro, la última acción que podía tomar. En sus ojos había una simple y sincera petición. Kojiro cerró los ojos. Gracias por confiar en mí. Cuando abrió los ojos, el dragón y su jinete habían desaparecido. El sonido del metal al chocar contra la hierba llegó a oídos de Kojiro, quien se giró para encarar a los soldados. En sus rostros se reflejaban incredulidad y negación, pero también alivio y cierta confianza. Era la palabra que el soldado usaría para describir a la santa que acababa de salvar a Francia se apagó. Quizás la palabra le sonó demasiado amarga. No importa, pensó Kojiro. Estaba seguro de que la palabra también le sonaría amarga. Kojiro cerró los ojos. Ella había sacrificado todo, su dignidad, su leyenda, su vida, incluso a través de la locura en la que su amo la había aprisionado, y había salvado a la gente por encima de todo. Kojiro no pudo hacer nada más que honrar sus últimos deseos. Sí, lo era. Santa Marta, qué alma tan magnífica eras. Señorita Jeanne. Señor Archer. Dijo más preocupada mientras corría hacia los dos sirvientes antes mencionados. Un rastro de sangre los seguía mientras caminaban. ¿El berserker sí? Sí. Fue difícil, pero lo superamos, dijo Jeanne, respondiendo a la respuesta incompleta de Olga. Eso puede esperar. Están sangrando por todas partes. Casi gritó Ritsuka. Jeanne seguía agarrándole el hombro, mientras que Archer tenía un corte visible en el pecho. Sé bien. Aquí tiene algunos suministros médicos para usted, señorita Jeanne. Mash atendió a Jeanne con diversos vendajes y pequeñas medicinas, mientras Ritsuka usó su código místico para lanzar un hechizo curativo sobre Archer. Esto debería ayudarte mientras te recuperas, señorita Jeanne, dijo Mash mientras le daba los toques finales. Está bien, gracias, Mash. Nos las arreglaremos por ahora, dijo Archer mientras miraba su herida, que ya no sangraba. Recibo noticias de Romani de que las señales de servicio cerca de Kuchulain y Sasaki Kojiro han desaparecido y que vienen de camino, dijo Olga. Ritsuka respiró aliviado. Gracias a Dios, por un momento pensé que todo estaba perdido. ¿Y bien? ¿Cómo está todo por aquí? ¿Qué hace el otro equipo? Preguntó Archer, mirando hacia la puerta de París. Nos hemos abstenido de entrar hasta que llegaste, pero ¿y cómo decirlo? París está y vacío, respondió Ritsuka. ¿Vacío? Bueno, la verdad es que no. Se oye algo de alboroto en la ciudad, pero las calles cerca de las puertas estaban bastante vacías, añadió Mash. Podría ser peligroso. Viajemos por el tejado, dijo Archer, a lo que todos asintieron. Fiel a las palabras de Ritsuka, las calles de París estaban extrañamente vacías, incluso siendo de noche. Lo más alarmante eran las señales de que la gente se había apresurado a abandonar sus puestos. Las pocas tiendas que seguían abiertas no estaban cubiertas con lonas, algunas puertas de casas estaban abiertas de par en par, e incluso algunos objetos caídos cubrían las calles. Entonces, el grupo apresuró su paso hacia la fuente de la gran conmoción, esperando tal vez una pelea, en lugar de eso fueron recibidos con... Si tan solo pudiera ser, solo una vez más. Hasta el amargo final a toda marcha. Graba el ritmo, bate tus alas hasta que sientas que estás completo, ser ambicioso. Oh, tú, mariposa trágica desesperando, ansiándolo, ese singular último, un rayo de luz aún brilla sobre las alas amargas, renace, sal del infierno y nace de nuevo, volemos alto como una mariposa, has soñado mucho con este día, sueña de nuevo, así que vuela alto otra vez, y volar alto como una mariposa eran Aquiles y Isabel. Cantando. Como una mariposa, hasta el amargo final a toda marcha, quemándose en un viaje sin fin, elevándose en el cielo como una mariposa, hasta el amargo final a toda marcha, quemándose en un viaje sin fin, o si también había una multitud frente a ellos, una multitud grande, probablemente al menos la mitad de la población de la ciudad en esa gran zona. Y ellos aplaudían con fuerza. Vuela como una hermosa mariposa, vuela como una hermosa mariposa. Fue Aquiles quien terminó la improvisación, antes de que él y Elizabeth adoptaran una pose entre vítores estruendosos que avergonzarían a los estadios modernos. Y el silencio entre ellos era ensordecedor, solo igualado por los ruidos igualmente fuertes que reverberaban en el aire, en sus oídos, latiendo con sus corazones. Jeanne había escuchado, e incluso a veces participado, en canciones con sus camaradas tras una larga batalla. Pero esto no era eso, esto era algo más grandioso, más especial, más inspirador. Jesús Cristo. Por favor, no uses el nombre del Señor en vano.
Cierto. Lo siento. Jesucristo, maldito seas. Y por favor no maldigas su nombre. Creo que lo entendería, en estas circunstancias. Jeanne no sentía que pudiera discutir con Archer, por mucho que quisiera. Para su crédito, Ritsuka y Olga no dijeron nada durante el resto de la canción, estaban demasiado absortas para comprender lo que vieron. Y Jeanne supuso que ella también lo era. Intenté adaptar la letra a las personalidades de Laura Chilles y Lady Bathory, no sé si lo hice bien. Kim rió entre dientes. Escuche a la multitud, señorita Murasaki. Lo hizo genial. Supongo que tienes razón. Desapruebo totalmente todo lo relacionado con este concierto, pero supongo que cumple su función lo suficientemente bien como para llamar la atención, dijo Amadeus, haciendo girar su varita con una expresión de enfado. Bueno, alguien es elitista, pensó King. El pitido de su comunicador finalmente le hizo apartar la vista de las cortinas. El rey lo recogió, y de allí salió Olga, su rostro era una mezcla de confusión, impresión e incredulidad, todo al mismo tiempo. Rey. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Es solo un espectáculo de ídolos. Disculpen por no decírselo, pero, bueno, esto fue lo máximo que pude hacer, dijo Kim, señalando las cortinas para que pareciera una estratagema para ganar seguidores, y no, bueno, para satisfacerse a sí mismo. Pero ¿y? No, ya veo y bien hecho, tú y no, solo y bien hecho, dijo la directora, con aspecto cansado, mientras Kim la veía desplomarse en su asiento. El rey hizo una mueca. Sí, supuso que había sido una asistencia bastante mala para un día y medio de trabajo. Solo unos pocos miles de personas y era solo un concierto. El comunicador siguió zumbando durante el siguiente minuto mientras Kim observaba la continuación del espectáculo, y una ligera punzada de culpa se apoderó de su estómago. En fin, al menos no era completamente inútil para Chaldea. Tengo que decir, Rey, que eso es bastante astuto de tu parte. ¿Astuto? Él. ¿Qué? Me refiero a ese hombre, mujer, persona, lo que sea. Bueno, ese saber que trajiste contigo, Chevalier Deon. No sé cómo lo hiciste, pero ahora hemos descubierto la identidad de otro paladín y, por ahora, están atrapados con nosotros por culpa de Marie. Buen trabajo, Rey. Oh, oh. Así que por eso me parecían tan familiares. El rey tragó saliva. ¿Acaso su vida había estado a punto de terminar sin que él lo supiera? ¿Con qué frecuencia ocurría algo así? Por mucho que lo intente, ni siquiera puedo beber para aliviar este dolor, la suave balada sacó a Kim de sus meditaciones. Recuerdos de ti, distorsionando mi visión, he sido un tonto. Esa fue la última canción, pensó Kim mientras se asomaba por la cortina para ver a Aquiles saludar a la multitud que lo vitoreaba. No era ningún prodigio vocal ni nada por el estilo, pero sin duda era apasionado, y eso era lo más importante. Rey. La familiar voz del joven hizo girar el cuello de Kim. Era Ritsuka. Kim respiró aliviado. No había matado a nadie sin querer. Hola. El rey le devolvió el saludo. Rey, ¿tú, construiste todo esto? Preguntó Jeanne, asombrada. Cierto, supuso que para alguien que ni siquiera sabía leer hasta hacía unos días, era una visión fantástica. Pero no fue él quien construyó este lugar. De hecho, apenas hizo nada. No, solo, arreglé algunas cosas aquí y allá, respondió Kim con sinceridad. Veo y es increíble, señor Kim. Así que esto es un concurso de ídolos, ¿eh? He leído sobre ello a veces, pero nunca se me había ocurrido ir a uno. Simplemente, guau. Dijo Mash, mirando a su alrededor tras bambalinas como un niño en una tienda de dulces. Bueno, era una adolescente, supuso Kim. Los concursos de ídolos eran bastante populares para ese público. Ya veo a dónde quieres llegar con esto, dijo Archer, riendo entre dientes. Eres realmente aterrador, maestro. ¿Aterrador? ¿Qué era lo que le decían con esos adjetivos? Buenas noches a todos. El fuerte saludo de Marie atrajo la atención de todos hacia el escenario. Bien, las notas finales, pensó Kim. Era la última parte de su concierto. Kim quería derramar una lágrima, todo ese esfuerzo, esas persuasiones, se sentía parte de ello, maldita sea. Aunque no hiciera nada el mismo día del concierto. Por favor, denle un gran aplauso a nuestros artistas. Cuervo. Y por supuesto, nuestra mascota. Así que estaba allí, murmuró Ritsuka. Se lo pasaron bien, ¿verdad?
preguntó Marie al público, provocando un gran coro de sí, que resonó por todo el palacio en forma de U de Marie. ¡Qué ruidoso!, pensó King. Quizás sí reunieron a un buen público después de todo. Una buena ventaja, además de su propio sueño hecho realidad. Ya casi termina el día, y lamentablemente no podemos estar aquí para siempre. Pero tenemos buenas noticias, pero antes, demos la bienvenida al responsable de este programa, continuó Marie. ¿Eh? ¿Qué? Eso no formaba parte del discurso. Démosle la bienvenida a nuestro presidente. ¿Presidente? ¿Quién es? Ah, Lady Antoinette te llama, maestro. Dijo Murasaki, señalando el escenario. ¿Qué punto apóstrofo antes de que pudiera decir nada, unos sirvientes le dieron unas palmaditas en la espalda. Tan fuertes que lo obligaron a levantarse de la silla. A partir de ese momento, fue piloto automático. ¿Qué punto apóstrofo el rey no recordaba cómo subió al escenario? Este es nuestro productor. Y también es nuestro presidente. Un fuerte aplauso para King. ¿Qué punto apóstrofo de repente, tenía un micrófono en la mano y estaba en el centro del escenario? Allí arriba, King recordó una anécdota. La gente, tan apiñada, no ocupaba tanto espacio. Aún sabiendo eso, ver a 50.000 personas juntas no me parecía correcto. Muy bien. Ya que terminamos, tengo que disculparme con todos ustedes, dijo Marie desde el lado de King. La verdad es que hay otra razón por la que celebramos este evento. Y no lo hubo. ¿Y había? Verán, todos han sido engañados. Murmullos surgieron entre la multitud de unos 50.000 personas. Esa cifra aún no le parecía real a King. Ni el concepto, ni la posibilidad, ni la imagen. Incluso cuando todas esas cosas estaban justo frente a él. Seguramente todos saben que hay una santa recorriendo las ciudades para derrotar a los wyverns que asolan Francia, pues les digo que es una gran mentira. Los murmullos se hicieron más fuertes, y el breve silencio de Marie incluso dio pie a algunas discusiones. Piénsenlo. Gritó Marie, silenciando a la multitud. ¿No les parece muy conveniente que cada vez que visita una ciudad, los ataques de dragones no tardan en llegar? Y que, convenientemente, sus paladines siempre estuvieran allí para limpiarla después de que muriera gente. El silencio se convirtió en susurros de acuerdo, antes de intensificarse, hasta que todo el recinto se unió bajo esa idea. Todo a partir de una simple sugerencia. HMPH, un culto a la personalidad impulsado por un concierto, aterrador, como acabo de decir. La cabeza de King giró bruscamente hacia la izquierda. Archer. ¿Qué hace aquí? ¿Y qué quería decir con? Si todavía estás indeciso, déjame ayudarte con esto. El metal resonó en el escenario, y de entre las cortinas, apareció Juana de Arco, la verdadera Juana de Arco. Su aparición provocó exclamaciones de asombro en el público, pero al parecer Marie ya había hecho suficiente, y poco a poco volvieron al silencio, esperando la siguiente palabra. Gracias a todos por su paciencia. Esta es la verdadera Juana de Arco. Sé que esta ciudad tuvo una relación turbulenta con la doncella de Orleans. Sin embargo, les ruego que simplemente le den una oportunidad, por el bien de Francia, por París, por sus familias. Silencio. Marie le entregó el micrófono a Jeanne. Por un momento, la santa pareció quedarse sin palabras, pero se armó de valor. Pueblo de París. Hace apenas 2 años nos enfrentamos, ustedes con Inglaterra, mientras que yo con Francia. Fue una batalla feroz, y muchas vidas se cobraron ese día, algunas fueron las suyas, comenzó Jeanne, el silencio de la multitud persistió. Ganaron nuestra batalla, una fuerza de 3.000 repelió a 10.000. Puedo atestiguarlo mejor que nadie. Un crujido de tela, y la multitud se quedó sin aliento al ver una herida circular en el muslo de la joven. Ese día, París derrotó a toda Francia, por eso sé que cuando incluso los dragones amenacen sus vidas, no sucumbirán. Una breve pausa. No vine a pedir perdón ni a borrar lo que nos hicimos. No tienes por qué caerme bien, no tenemos por qué ser amigos. Solo te pido que, cuando inevitablemente luche contra quien lleva mi rostro, estés a mi lado. Como ciudadana de Francia, ciudadana de París. Con un ruido sordo, el micrófono cayó al suelo y Jeanne se inclinó de rodillas ante la ciudad contra la cual una vez se alzó en armas. El silencio continuó. Luego, lentamente, un aplauso, luego otro, luego muchos más.
La multitud estalló, no con una ovación voraz como lo hicieron con los ídolos, sino con un aplauso respetuoso para alguien que merecía su respeto, aunque no su adoración. Jeanne se levantó lentamente. Sonrió, hizo una reverencia y se despidió. Durante todo esto, solo existía un pensamiento en la cabeza de King. ¿Qué carajo está pasando? Gracias, gracias. Ahora que todos saben la verdad, sin duda la falsa santa los verá como enemigos, pero no teman. Nuestro espectáculo de ídolos saldrá de gira. Dijo Marie, tomando el micrófono. ¿Lo hacemos? Ni siquiera en su mente, King tenía la capacidad de negarlo. Así que, para difundir la noticia y conseguir más aliados contra la bruja que blande el dragón, por favor, dedica un tiempo a enviar cartas a tus amigos y familiares en otras ciudades. A quienes planeen irse de París, también corran la voz. ¿A dónde? ¿A quién? No importa. Haremos un espectáculo en todas las ciudades de Francia. La cabeza del rey daba vueltas. Antes de cerrar el espectáculo. Unas palabras de nuestro presidente. De repente, 50.000 pares de ojos se fijaron en el rey. ¿Una gira? ¿Propaganda? Solo quería ver un espectáculo de ídolos. Ayudar a él y a alcanzar sus sueños. ¿Por qué estaba ahora? El cerebro del rey dejó de funcionar. Solo había una cosa que podía decir. Gracias por su tiempo y la mente del rey se dirigió hacia los acontecimientos que condujeron hasta allí, su promesa, sus mentiras, sus momentos de inacción. Y esto era karma, se dio cuenta. Lo espero con ansias. Notas del autor. Verano y Buki. La tengo. Eso es todo. Más tarde, bueno. Hablemos del capítulo, de verdad esta vez. Esto fue bastante largo, creo que 40 páginas en Google Docs. Considéralo mi recompensa por los 2 últimos capítulos, que fueron relativamente cortos. Este fue el plan desde el principio. Un espectáculo de ídolos como máquina de propaganda para la pandilla chaldea. ¿Cómo llegué aquí? Que le jodan así lo sé, pregúntenle a las letras que me empujan hacia el teclado. Además, si te confunde que Ellie cante tan bien, podría cantar de maravilla siempre y cuando cante para otra persona y no para sí misma. No sé por qué este detalle histórico se me quedó grabado, aunque solo se mencionó en el epílogo del evento de Ayoe en The Mecha Ellie, y la única vez que lo vemos fue en el evento de Cenicienta, y solo muy brevemente. Un amigo me preguntó por qué Vlad perdía tan fácilmente, y en caso de que algunos de ustedes se pregunten lo mismo. Kuchulain está jodidamente loco en realidad. No dejes que Lancer Gashinda te engañe. Además, ataque sorpresa y todo eso. La pelea entre Kojiro y Marta duró más de lo que pretendía, pero siento que le di una buena conclusión. ¿Y las canciones? Sí, canciones de Like a Dragon. Cállate. No sé escribir canciones ni una mierda y, sinceramente, las canciones de verdad me parecen demasiado, así que sí, es música de videojuegos. Por mucho que me gustaría que empezaran a rapear con Kendrick. Ahora que ya pasamos lo que había planeado como clímax, solo quedan, no sé, 3 o 4 capítulos. Quizás 5 si las cartas que me escriben me piden que escriba más. Ah, y sobre por qué estos capítulos se publican tan rápido, estamos llegando al punto en que ya tenía todo planeado en lugar de pensar en cómo avanzar. Además, mis prácticas me dan mucho tiempo libre entre trabajo y trabajo, así que ahí está. Además, si te lo preguntabas, Sangar Ibuki fue NP1. Más tarde, de verdad esta vez.